miembros de esta iglesia eran judíos o prosélitos judíos que se habían convertido al judaísmo. Y esta iglesia empezó a desarrollarse y a desarrollarse, y la gran mayoría que se unían a la iglesia, de Roma, pues adoptaban las costumbres de los judíos que eran los miembros de la iglesia. Pero en el año 49, el emperador Claudio dio una orden de expulsar a los judíos de Roma. Y hubo una gran expulsión, hubo una serie de situaciones que mandó a que los judíos tuvieron que salir de Roma. Y solamente quedaron en Roma aquellos, y principalmente en la iglesia empezaron solamente a ser de gentiles. Eran hermanos gentiles que estaban ahora en la iglesia. Años más tarde, en el año 63, Pompeyo, ya Claudio había muerto, da la orden de volver a permitir a los judíos regresar a Roma. Y regresan los judíos a Roma y ahora empiezan a buscar las iglesias. Pero ¿qué ha pasado? Van alrededor de 13, 14 años que la iglesia solamente era gentil. Cuando digo gentil, para si alguien no entiende, gentiles que no eran judíos, que no eran del pueblo judío la iglesia. Y ahora estas iglesias que habían crecido empiezan a recibir a estos hermanos judíos, que empiezan a venir, que eran creyentes y empiezan a recibir a estos hermanos judíos. Pero ahora empieza a haber un conflicto, y es el siguiente. La iglesia judía, por lo general, cuando digo iglesia es que creyeron en Cristo, pero la iglesia judía mantuvo muchas de sus costumbres del judaísmo. Por ejemplo, los judíos guardaban el día sábado. Pues los judíos siguieron, aunque eran cristianos, seguían guardando el día sábado, muchos de ellos. Principalmente en Jerusalén seguían en la misma situación. Los judíos no comían todo tipo de comida. Ellos tenían unas leyes y ellos tenían una serie de estatutos que les habían dado. Y ellos no comían todo tipo de comida. Usted busca en el Antiguo Testamento y usted va a ver unas comidas que ellos no comían. Pues la iglesia, que era judía, o sea, que estaba compuesto de en su mayoría de judíos, pues ellos seguían comiendo estas mismas cosas. No comían unas cosas, no comían otras. También tenían unos días festivos que celebraban. Había una serie de fiestas que los judíos celebraban. Y la iglesia, que se componía en su mayoría judía, continuaba celebrando estos días. Pero ¿qué pasa? La iglesia gentil, que había principalmente recibido el mensaje de la gracia, el mensaje del Señor, ellos no, en su gran mayoría, ni guardaban el sábado, porque eso era una costumbre judía, ni tenían las mismas costumbres de las comidas que los judíos, ni tenían las mismas costumbres de las fiestas de los judíos. Sencillamente ellos habían entendido que ellos habían sido recibidos por el Señor a través de su fe en Dios y que eran salvos por medio de la fe y que esa era la razón por la que ellos eran iglesia del Señor. Y ahora viene un conflicto, porque ahora empiezan a llegar los judíos nuevamente a la iglesia, empiezan a llegar y muchos de los judíos, a pesar de que ellos habían creído por la fe en Jesucristo, pero también le añadían a la fe el tener que guardar los días, el tener que comer o no poder comer una serie de alimentos, o inclusive había algunos que iban hasta el extremo, y usted sabe, Pablo tuvo que confrontarlos y tuvo que haber hasta un concilio para esto. Algunos iban hasta el extremo que exigían la circuncisión de los gentiles para poder ser salvos. Eso es historia de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando, pero eso era lo más extremista, lo de la circuncisión. Pero había algunos que también, por lo menos lo de las fiestas y lo de lo comer, lo exigían a los cristianos. Y ahora llega el choque de los dos grupos. Llega el choque de los dos grupos que llegan a la iglesia, son hermanos en Cristo, unos judíos, otros gentiles, y empieza la situación. Porque de momento está el hermanito judío
y ve al hermano gentil que se comió un pedazo de carne que para el judío era malo. Y ahora empieza el hermano judío a ver que el hermanito gentil fue el día sábado al supermercado a comprar o a hacer algo que no se podía hacer el día sábado. Y ahí empieza a haber un José, un choque dentro de la iglesia. Yo quiero que usted sepa, a veces nosotros exaltamos mucho la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva tuvo muchas contiendas, ¿sabe? Y hubo muchos problemas entre ellos. El asunto es cómo se resolvieron, que eso es lo que uno tiene que aplicar. Eso es lo que tenemos que sacar de allí, cómo ellos resolvieron estas situaciones. Y ahora empieza a ver la situación, el hermano gentil, que se creía más fuerte en la fe, porque ellos decía, lo único que yo necesito es tener a Cristo. Por mi fe he sido salvo. Yo no necesito tener que practicar ir este día a la sinagoga, o yo no necesito guardar esta fiesta, o yo no necesito abstenerme de este alimento, porque yo sé que si yo oro a Dios el alimento es limpio, y que yo sé que eso no de nada sirve, que si lo como o no lo como, eso no me va a hacer nada en mi relación con Dios, porque mi relación con Dios está basada pues en lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Entonces el hermanito gentil a veces adrede para quizás ponerle en la cara la fe que él tenía, le pasaba con la pierna de lechón por el lado al judío y dice, mira, lo fui a comprar allí a donde están los ídolos y ahí lo compré y me lo estoy comiendo y yo sé que mi fe está clara en el Señor y que eso no es nada porque los ídolos nada son y yo sé en lo que he creído. Y ahí empieza un choque, porque entonces el que se creía fuerte espiritual, el gentil que se creía fuerte espiritual, porque él sabía en la fe en que estaba parado, empieza a menospreciar al que dice, mira, tú dices que crees, pero estás dependiendo aún de la ley, estás dependiendo del sábado y estás dependiendo de la comida, que no comer esto y no comer lo otro. Pero entonces el judío empezaba a juzgar al gentil. Tú eres un impío, tú eres un inmundo, porque tú comes de esa carne, porque tú vas este día, trabajas el sábado, o porque tú visitas el día de la fiesta que tenemos, tú haces esto y tú haces lo otro. Y empieza a haber un choque entre medio de la iglesia de Roma, empieza a haber un choque. Y es en ese contexto que Pablo escribe la carta, para corregir esto y para aconsejar una iglesia que está regresando, judía, a Roma, con el decreto de Pompeyo. Empieza ahora las iglesias a hacer una mezcla de judíos y gentiles en Roma y a ver un choque de lo que creían y de lo que ellos estaban. Unos creían que unas cosas eran malas, otros entendían que no eran malas. Y ahí empieza el choque unos con los otros. Empieza el choque unos con los otros. Y aquí es que Pablo viene a aconsejarnos y a darnos unos consejos de que esto sucede. Mire lo que dice Pablo en primer lugar. Recibid, dice Pablo, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo primero que le aconseja Pablo en la iglesia, y aquí le está escribiendo al gentil que no estaba queriendo recibir al judío ahora, y le dice, reciban a este que es débil en la fe. Y cuando digo débil en la fe, no es que fueran menos, es que ellos creían que además de su fe en Cristo, necesitaban también guardar los días y necesitaban también no comer de ciertas cosas. No es que fueran débiles en el sentido de que no pudieran sostenerse, no, sino que en el sentido de que ellos pues le habían añadido a la fe el asunto de guardar el día y de las fiestas y de las comidas. No comían legumbres, no comían carnes, unos tipos de carne, principalmente si era carnes sacrificadas a los ídolos, no se la comían, una serie de cosas. Pero mira el consejo de Pablo. Reciba al débil en la fe, en primer lugar, pero no para qué, contender sobre opiniones. Lo primero que Pablo dice es que la iglesia no puede estar para contienda.